Hoy llegamos al final de las 7 iglesias, hermanos. Apocalipsis capítulo 3. Este es el sermón número 10 en la serie sobre Apocalipsis y solo hemos llegado al capítulo 3. Ahora me ausento por un tiempo, así que van a tener un receso de Apocalipsis, creo. Hermano Juan Carlos ha preparado una serie sobre el Sermón del Monte. Ya llegamos al final de las iglesias y hemos visto que cada iglesia tenía algunas compartían los mismos problemas, pero prácticamente cada iglesia tenía algo diferente. Y Jesús va tocando las diferentes cosas. Ahora llegamos a la última iglesia y vamos a ver qué pasó con la iglesia en Laodicea. Apocalipsis 3:14. Esta es la iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Saludos para todos los que nos escuchan también por medio del internet. Les saludamos en el nombre del Señor. 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las cartas de Cristo a las 7 iglesias termina con esta carta a la iglesia en Laodicea. Era la iglesia a todas luces, la iglesia más próspera, la iglesia más tranquila. Aparentemente no había persecución en Laodicea. Sin embargo, las 7 cartas terminan con un mensaje terrible para todas las iglesias de todo el mundo y toda la historia. Porque Jesús aquí toca una de las peores tentaciones para toda iglesia y para la nuestra también, hermano. De hecho, al caer en esta trampa, al caer en esta tentación, hermano, la iglesia de Laodicea no tenía ninguna virtud por la que Jesús le alabara. Esta es la única iglesia con que Jesús no menciona ninguna cosa positiva. En todas las demás, aún algunas graves, por lo menos había algunas cosas que Jesús nota. En esta, hermanos, fíjese, no hay ninguna cosa por la que Jesús pueda felicitarles. ¿Qué fue lo que causó este desastre? Porque este es un desastre eclesial. Echemos un vistazo. Laodicea era una ciudad de primera, en un valle, el valle Lisos, en Asia Menor, cerca de Colosa, ¿verdad? En ese círculo de 7 iglesias. Laodicea estaba ubicada en una encrucijada de carreteras principales, la que se iba a Mesopotamia y la que se daba la vuelta a Grecia y a Roma. De modo que era centro banquero, centro financiero, centro de comercio, muy rica, una ciudad
de bastante riqueza y comercio. Su economía estaba muy buena. Tenían bancos poderosos. Se nota que en el año 60, antitos de esta carta, porque posiblemente esta carta se escribe en el año 85, 90, en año 60 un terremoto destruyó la ciudad. Pero en lugar de pedir ayuda a Roma, porque el imperio ayudaba en estos casos, ¿verdad? En lugar de pedir ayuda, los ciudadanos de la ciudad, con recursos propios, reconstruyeron la ciudad. Algunos ciudadanos pudientes donaron un estadio. Otros donaron un gimnasio. Otros hicieron, oiga usted, baños, porque ellos tenían baños públicos, ¿verdad? Baños con pasillos con calefacción. En el invierno hacía frío y no sé qué clase de calefacción que tenían, pero sus baños estaban calientitos, ¿verdad? Otros donaron portones nuevos e inmensos para la ciudad cuando construyeron las puertas a la ciudad, portones grandes, y otros una torre impresionante para la ciudad. Lo hicieron con sus propios fondos. Famosa en la Odisea era su universidad médica. Era no solamente una ciudad banquera, financiera, sino universitaria también. Y tenía muchos años su universidad. Fuentes antiguas mencionan una pomada de Frigia. La zona es Frigia, ¿verdad? Esa es la zona, Frigia se llamaba. Y ellos mencionan una pomada famosa de Frigia para los ojos. Interesante. Todo esto Jesús va a referirse, ¿verdad? Ojo, estamos hablando de dinero, oro, plata, bálsamo para pomada para los ojos. Todo esto la Odisea producía y hacía riqueza para su gente. Bancos. Bueno, tenía textiles también. Era una ciudad con fábricas textileras, especialmente en lana. Así que también en el mensaje hay una mención de vestiduras, ¿verdad? Ellos eran conocidos por sus vestiduras. Bancos, finanzas, industria, textiles, universidad médica. ¿Cómo encaja eso con versículo 17? Un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Veamos a ver, hermano, ¿qué es lo que pasaba en la iglesia de la Odisea? Aparentemente no había persecución. Aparentemente, hermano, podemos suponer, yo creo que con buenas bases, que esta era una iglesia pudiente. La ciudad era próspera. Y esta iglesia participaba. Probablemente había banqueros en la iglesia, había textileros en la iglesia, había gente de la universidad, farmacéuticos en la iglesia. Versículo 17, Jesús critica lo que ellos dicen. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Era una iglesia que pagaba bien a su pastor, posiblemente. Era una iglesia con plata. Pero todo era material, hermano. Porque en versículo 15, vea lo que dice Jesús. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Tibio. Busquemos otro término. ¿Qué es ser tibio espiritualmente, hermano? ¿Qué es ser tibio? Tenemos un mejor término, creo que lo comprendemos mejor. Mundano. En esta iglesia todo estaba tranquilo. Sus ciudadanos eran colaboradores con su ciudad. Iban a culto el domingo. Todo estaba en orden. Pero mientras estaban en su mismo culto, estaban pensando en el día lunes. ¿Qué préstamo iban a hacer? ¿Qué dinero iban a poder ganar? Su corazón estaba con las cosas
del mundo. Y según el relato, es la peor iglesia, hermano. Jesús no denuncia fornicarios como en los otros, ni herejes como en las otras iglesias. No practicaban idolatría abierta. Simplemente eran cristianos, externamente buena gente y mundanos. ¿Cómo se presenta Cristo? Es importante ver cómo se presenta Cristo. Versículo 14. 3 cosas. Primero, yo soy el amén. ¿Qué significa el término amén? Así sea, ¿verdad? Así sea. ¿Qué significa que Jesús es el amén, hermano? Que así será lo que Él diga. Jesucristo no habla vacilantemente, no vacila. Sus amenazas no son huecas, ni sus promesas vanas. Lo que Jesús dice es y será. Yo soy el amén. Yo soy el así será. Después Jesús se califica a sí mismo como el testigo fiel. También en capítulo 1, versículo 5, Jesús había dicho, versículo 5, de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Jesús es el testigo fiel. Si Jesús llega y denuncia la iglesia, mi hermano, su denuncia es veraz. Ahí no va a haber ningún recurso de amparo. No va a haber salacuartazos. Él es testigo fiel y está calificando a la iglesia como tibia, pronto a ser vomitada de su boca. Su testimonio es veraz. Y finalmente, el principio de la creación. Curiosamente, Pablo dice lo mismo a los de Colosa, que estaban cerca. La iglesia de Colosa estaba cerca. Y Pablo le dice a los colosenses, lea esta carta también en Laodicea. 2 veces los laodiceos tuvieron el testimonio que Jesucristo es el principio de la creación. En Colosenses 1:15, Pablo llama a Cristo imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas. ¿Qué es lo que entendemos aquí, hermano? ¿Cuál es el punto? Cuando Jesús se presenta como el principio de la creación, ¿qué es el punto? ¿Qué debemos entender? Que los cristianos de la Odisea habían olvidado su completa dependencia del Creador. Eso es lo que habían olvidado. La esencia de ser mundano, ¿cuál es? ¿Qué es la esencia de ser mundano? Es confiar en 2 cosas básicas, hermano. Ser mundano, en primer lugar, es creer que el mundo tiene todo lo que usted realmente necesita, número 1. El mundo creado, no Dios el creador, sino todo el resto. Es creer que el mundo, el universo creado, tiene todo lo que usted necesita. Y segundo lugar, ser mundano significa que usted, el hombre, tiene el potencial de alcanzarlo. Esa es la esencia de ser mundano. Pablo combate esta idea en Romanos 1, lo que Peter Jones nos ha ayudado a ver, ¿verdad? Que los que niegan y cambian la verdad por la mentira y niegan al Creador, ¿qué es lo que hacen? Adoran y sirven a lo creado. Adoran y sirven. Creen que lo creado es todo lo que necesitamos y sirven. Es por esto que Jesucristo en versículo 18 utiliza los mismos términos, oro, vestimenta y colirio, las 3 cosas a que se dedicaban los laodiceos, ¿verdad? Las 3 cosas, dinero, las textileras, los textiles y sus pomadas en su universidad y sus farmacéuticas. Jesucristo llega y dice, olvídese de que eso sea suficiente para su salvación y que sea el todo. Compre de mí oro verdadero. Compre de mí vestiduras reales. Compre de mí colirio. Como todas las iglesias hemos visto, hermanos, ¿qué cosa? Que necesitamos el Antiguo Testamento. Una vez más, ¿le suena a alguien esas mismas palabras donde Dios en el Antiguo Testamento dice, compre de mí algo? ¿Se acuerda?
En Isaías 55, escuche, voy a leer los 5 versículos de Isaías 55 del 1 al 5. Eso lo dice Dios a través del profeta. Utiliza los mismos términos de pan y vino, oro y vestimenta, es la misma cosa. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es que Jesús está recordando este pasaje, hermano, porque aquí es una profecía de Cristo. Las promesas eternas de David es Cristo. Era el pacto en que Dios prometió a Cristo. He aquí yo lo di a Cristo por testigo a los pueblos. ¿Cómo se identifica Jesús? A la Odisea, testigo. El testigo fiel. Es que Jesús está citando este pasaje. Aquí en Isaías decía, compre pan. A los laodiceos le dice, compre oro. Pero el punto es que solo Dios da lo que ocupamos. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Una vez más meto la cuñita, conozca su Antiguo Testamento, hermanos, porque no puede conocer el Nuevo sin conocer el Antiguo. Y aquí Jesucristo se presenta tal como se presentó en Isaías. El único y suficiente proveedor. Y si nuestro corazón está pegado a las cosas de este mundo, pasará con las cosas de este mundo. Solo Dios en Cristo nos puede vestir de nuevo con la imagen de Dios con que fuimos creados al principio. Vea la importancia del testimonio de Jesús, hermano. Él se presenta y Él es testigo fiel porque sus ojos ven nuestra realidad y su palabra es cierta y nos dice la verdad. Los del mundo engañan. Ojo, jóvenes que están en preparación de vivir su vida en el mundo. El mundo engaña en cuanto a las cosas trascendentales. Escuchen bien, y no solo los jóvenes, esto es para todos nosotros. El rayo X del testimonio de Jesucristo nos dice la verdad. ¿Qué dijo Dios en Romanos capítulo 3? Que no hay, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. Por naturaleza esa es nuestra condición. ¿Y la paga del pecado cuál es? Muerte. El rayo X, hermano, de la palabra de Dios acierta y nos dice lo que es. Dios en este caso, hermanos, no nos está tomando el parecer. No le está preguntando, venga acá chico, mira, dialoguemos. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Cómo te sentís? No nos está preguntando. Muy importante. Muchas personas con que yo hablo se presentan como que de Dios nos tiene que tomar el parecer. Muchos me dicen, cuando no están bien con Dios, porque su vida lo demuestra, dice, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Me siento bien. Yo no le niego. Yo no ando haciendo cosas malísimas en la tierra. Es más, yo oro todos los días a Dios, le pido. Y por ese hecho dice que ellos están bien. Mira, Dios no nos está preguntando cómo usted se siente. Nos está diciendo, no hay quien busque a Dios, a una nos hicimos inútiles. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Por eso, hermanos, aquí la esencia del pecado se ve desde el Edén. ¿Qué fue lo que Eva creyó? Ella creyó tener el potencial en sí misma de buscar el bien y que el bien estaba en la creación. No era Dios y su palabra. Era esa fruta que le iba a dar, según la mentira del demonio, le iba a dar felicidad y la iba a hacer diosa en la tierra. Las dos cosas de mundanalidad.
El hombre tiene el potencial de obtener lo que quiere y en el mundo está lo que nos va a hacer feliz y lo que nos va a salvar. Y Eva creyó la mentira y mire cómo estamos. Los de la Odisea se parecen a muchos cristianos a lo largo de la historia y modernos. Los de la Odisea se parecen a muchos cristianos hoy en día que buscan en las cosas de este mundo, sea cual sea. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser experiencias, sea como sea, pero de este mundo busca su todo y no en Jesucristo. Entonces Jesús llega y les llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento debe expresarse en dos maneras. Primero, versículo 18. Compre de mí, dice Jesús. Chicos, obviamente Jesús no está hablando de oro verdadero, ni que vamos a comprar a él ropa, ¿verdad? Estos son símbolos que representan el afán de los laodiceos por lo que ellos creían que era en la tierra, y Jesucristo se está presentando como el único verdadero fuente de salvación y vida. Entonces el primer paso en el arrepentimiento es reconocer de verdad que solo Cristo es fuente de la vida y de la salvación. La búsqueda de las cosas de este mundo es totalmente vana. Aquí en Apocalipsis Jesús de nuevo pone en términos, como dijimos, en términos como Isaías decía, pan y vino y leche. Aquí pone oro, vestimenta, colirio. Pero el punto es que Jesucristo es suficiente. Usted sabe, hermano, querido amigo, la doctrina de la suficiencia de Cristo es, si no una de las doctrinas más fundamentales del Evangelio. La suficiencia de Cristo. ¿Sabe por qué sufrimos y padecemos muchos cristianos hermanos? Por no entender, aceptar y practicar la suficiencia de Cristo. Decimos, por decirlo así, sí, Jesús, sí, yo creo en Jesús, pero necesito más. Necesito otro ungido que ore por mí. Necesito cierta comodidad de mi vida para ser feliz. Necesito Cristo más. Y eso ha sido la esencia de la herejía durante toda la vida. Los laodiceos no negaban a Jesús, era una iglesia. Ahí estaba el rótulo. Iglesia Bíblica Cristianísima de la Odisea. ¿Verdad? Un templo bien adornado porque ahí había reales y ellos podían haber hecho su buen templo, seguramente, sin duda. Pero Jesús conoce su corazón. Él no era suficiente para ellos. Si a usted no le basta y le sobra Cristo, querido amigo, no ha comprendido dos cosas: su propia condición de totalmente necesitado e incapaz y la grandeza de Cristo, la suficiencia de Cristo. En primer lugar, Jesús los llama a reconocer y abrazar y volver al fundamento de que Él es el único y suficiente proveedor, salvador, fuente de la vida. Y versículo 19, véalo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso, sé pues celoso. ¿Qué implica esto, hermano? ¿Celoso de qué? ¿Celoso de qué? Lo mismo, celoso de Cristo. Si usted no es celoso de su Salvador, como único Salvador, hermano, cualquier otra cosa se mete. El oro de los bancos, la vestimenta de las textileras, el colirio de tu negocio farmacéutico. Sé pues celoso de una fe sincera. Sé pues celoso del peligro, de la mundanalidad, y arrepiéntete. El punto, hermano, el punto divisor es entre ser tibio, mundano o celoso y apasionado. No hay otro. ¿Cómo está usted? ¿Tibio y mundano o celoso y apasionado? Jesús reprende y castiga a los que ama.
gracias a Él, tal vez nos vino a reprender hoy, porque nos ama. Cristo está a la puerta, dice, estoy a la puerta y toco. Este pasaje se ha utilizado mucho en el evangelismo como que Cristo está fuerita del corazón del pecador, tocando y tocando, esperando que un pecador le abra la puerta. Realmente ese no es el punto, hermano. A mí no me molesta presentar a Cristo el que nos invita. Jesús dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Jesús llama al pecador. Pero este pasaje, este versículo, esta figura de Jesús estar tocando la puerta, no es que está tocando la puerta del individuo, del corazón. Esto Jesús ya había dicho en Lucas capítulo 12, en un pasaje que apuesto que a usted se le olvidó. Jesús cuenta una parábola en Lucas 12, 35 al 40, solo 5 versículos, lo puede buscar después, donde Él dice, el Señor se va, deja la casa, la hacienda, a cargo de los siervos, dice, y cuando regresa y toca, los siervos fieles le abrirán. Y dice en ese pasaje algo maravilloso, hermano, dice que el Señor, el amo, entrará y preparará cena para sus siervos. No es al revés, no es que los siervos, viene de largo viaje el Señor, ¿verdad? Viene cansado, entonces los siervos corren y le sirven al Señor. No, dice que el Señor entrará. Fíjese después, Lucas 12, 35 al 40. Entra el Señor y Él les prepara la cena. ¡Qué figura más hermosa! No solo hay que conocer el Antiguo Testamento para entender Apocalipsis, sino también el Nuevo Testamento, porque Jesucristo está aquí repitiendo lo que había dicho en parábola a sus propios discípulos. Jesús está a la puerta. Él es el Señor que llega a lo suyo, llega a la iglesia, llega a su hacienda, a su casa, llega y toca la puerta. Y los que les están esperando corren y Él entra y cenará con ellos. Aquí hay una figura de la Santa Cena. Yo creo que sí. Jesucristo había dicho, no volveré a tomar esto hasta que vuelva en mi reino. Nosotros esperamos, a veces se llama la cena, a veces se llama las bodas del Cordero. Hay varios símbolos, pero es Jesús, hermanos, que se sentará con nosotros. Él en la mesa. Usted sabe, no sé cómo pueden millares de millares sentarse todo con Jesús. Pero más de un milagro va a haber al final del mundo. Y se imagina usted sentado junto con Cristo su Salvador a ser servido. Qué cosa más hermosa. Y esa es la figura. Jesús está a la puerta, va a tocar y los que le están esperando corren y le abren. Ahora, no sirve ignorar el que Jesús esté a la puerta, porque siempre va a entrar. Ya sé lo que algunos podrían estar pensando. Bueno, no le abramos todavía. Corra. Está hecho un reguero la casa. Corra, déjelo ahí mientras tanto. Muchos piensan que tienen tiempo. Hay una enseñanza muy mala del rapto, que viene un rapto silencioso, se va todos los que están listos y después va a haber un tiempito, 7 años, y aunque uno le tiene que cortar la cabeza, pues se puede salvar. Esa es una enseñanza malvada que la Biblia no apoya. Hay solo una oportunidad. Jesús toca la puerta y Jesús entrará. Nada más. Ahora, es inútil ignorar el toque de la puerta porque Él va a entrar. Y de hecho Jesús ya habrá vomitado de su boca a los que no son. Entonces, los que le quedan esperando, le esperan con expectativa, le esperan con anhelo, le esperan con corazón humilde. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos fascinados con el mundo? ¿Estamos fascinados con el mundo? ¿Apegados al mundo con el cual seremos destruidos en el final? ¿O estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo con anhelo y con alegría? Concluyendo, no puede haber condición peor ante Jesucristo que ser tibio. ¿Escuchó? No hay iglesia peor. Tal vez hay otras cosas igualmente malas,
pero peor no hay. Puesto que Jesús vomita de su boca a los tibios, hermanos, que no hay cosa peor que ser vomitado de Cristo. No hay cosa peor ser una iglesia tibia. No hay cosa peor que ser cristiano tibio. Ser un cristiano tibio es no ser cristiano. Es fingir de cristiano. Es practicar la hipocresía. Es ser un mundano en ropa de cristiano. ¿Y cuál es el primer indicador de que uno está tibio, hermano? ¿Sabe dónde se ve? El amor ferviente a Cristo o no se ve en su vida de oración. Así que nosotros tenemos algunos indicadores muy claros hoy para que usted se mida. Y yo quiero leer cómo nuestro catecismo de Heidelberg recopila el testimonio bíblico acerca de esto. En la oración dice, ¿por qué es necesaria la oración? Porque es el punto principal de nuestro agradecimiento que Dios pide de nosotros. Usted no ora, usted no está agradecido por la gracia de Dios, ni la conoce. Y porque Él quiere dar, escuche bien, Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. No va a dar su Santo Espíritu y su presencia y su gracia a menos que se lo pidamos con oraciones ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios ardientemente, Dios, Jesús, necesito tu presencia, deseo tu presencia? ¿Cuándo fue la última vez? Hoy podemos saber si yo soy un tibio o no, hermano, midiendo mi oración. Si ni siquiera oro, ya usted sabe la respuesta. Y si sus oraciones son simplemente para salir del paso, también sabe la condición de su corazón. ¿Cuál es el segundo indicador de ser un cristiano tibio? Amor por la palabra de Dios. David podía decir, o Salmo 119 y otros, más dulce a mi paladar es tu boca, mejor que el oro, me hace más sabio que todos los sabios, etcétera, etcétera. Amor por la palabra de Dios. La persona que no anhela estar en el servicio dominical para escuchar la voz de su Señor, está en peligro de ser vomitada. Está en peligro de ser vomitada. En tercer lugar, ¿cuál es la tercera muestra de ser tibio? No me importa la perdición de los no creyentes. No tengo amor por los perdidos. Eso es indicador claro de que no comprendo del cual fui salvo yo. Si yo no tengo amor por los perdidos, es fijo que no conozco la gracia de Dios que a mí me salvó del infierno. Hay otros más, no vamos a seguir, hermano, pero la oración, el amor por la palabra de Dios y el amor por los perdidos son tres indicadores básicos que la Odisea con seguridad había perdido. Y Jesucristo sabe que sus bancos y finanzas y textiles y pomadas, todo era más importante que estas cosas. Por eso dice Jesús, sé celoso y arrepiéntete. Escuchemos nosotros, pacto de gracia, iglesia sola gratia, escuchemos nosotros las palabras de Jesucristo. Él es el amén, Él es el testigo fiel. Él sabe exactamente cómo estamos usted y yo. Si necesitamos arrepentirnos, hagámoslo. Si necesitamos retomar celo por Cristo y su nombre, hagámoslo. Anhelemos todos el momento en que llegue Jesucristo, porque su promesa también es veraz y viene con el mismo amén para que nosotros entremos, para que Él entre y cenemos junto con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra dura, pero veraz, una palabra que sabemos que necesitamos escuchar también. Y Padre, pedimos que tú nos guardes de ser tibios, Señor. No queremos ser vomitados de tu boca. No queremos
deshonrar el nombre de Cristo. Posiblemente parecemos mucho a la iglesia de la Odisea, sin persecución, con una medida de prosperidad, autosuficientes, pero con corazones apegados mucho al mundo. Oh Padre, por favor, perdónanos si ese es el caso. Y pedimos que tú nos guardes, Padre, y danos ese celo, ese fervor en la oración, en el afán por escuchar y promover tu palabra, en el amor por los perdidos, Señor, y en todas las otras disciplinas que muestran un corazón sensible, contrito y humilde delante de ti. Sé tú honrado, Jesucristo, en nuestras iglesias, la Iglesia Pacto de Gracia, la Iglesia Solideo Gloria. Encomendamos nuestros hermanos de San Carlos a tu cuidado también. Oramos por el crecimiento del grupo allá, que ese faro, Dios, brille en lugar oscuro y que muchos se acerquen, sean atraídos al Evangelio hermoso de Cristo. Oramos todos solo en su nombre. Amén y amén.